y le corresponde el turno a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes, sin interrupciones. No, y si vienen, son bienvenidas porque son para aportar. Miren, don Álvaro Aurelo en la mañana, en su comentario, incluyó muy objetiva, de una forma muy objetiva y clara, un comentario sobre la refinería dominicana de petróleo. Una refinería que ha sido, en su curso histórico, además de, yo diría, accidentado, un poquito frustrante. Frustrante porque es una refinería cuya capacidad de refinamiento nunca fue demasiado elevada, ni lo era para fines de la propia demanda interna, se fue quedando pequeña, obsoleta, corta, y terminó siendo solamente una oficina de manejo de volúmenes, teniendo el país que comprar, adquirir el producto terminado, los productos terminados de uso pues en el tránsito frecuente, gasolina, gasoil, en el uso de la aviación, el aftur, en el uso de la energía eléctrica que proviene pues de combustibles fósiles como el gasóleo o cualquiera de los nombres que tenga comerciales. En el caso que nos concierne a nuestra huella geográfica, a nuestro lugar en el mapa, tampoco era una refinería lo suficientemente grande, ni tuvo la visión de los gobernantes de antaño de abrir tal vez el espacio como empresa mixta a que pudiera ser agrandada, incluso con inversión de un sector privado internacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo citaba en un comentario la pasada semana. Países del Caribe, de nuestra misma área geográfica, entendiendo su condición entre un mercado productor como el venezolano, por ejemplo, y a mitad de camino de un gran mercado consumidor como el estadounidense, dieron facilidades en su territorio para que grandes marcas de grandes casas de la petroquímica pues se colocaran en su territorio y pudieran aprovechar ese flujo de sur a norte y pudieran, además de ser ese hub logístico, tanto que se habla ahora en la aviación y en el turismo, pues el petróleo tiene varios hubs logísticos en el mundo. Un caso muy particular es Singapur, ese pedacito próspero de tierra, de orden, que hay pues en el sudeste asiático, y que hace muchos años una de sus formas de riqueza fue precisamente generar una gran industria petroquímica que en suelo de esa nación pues refinaba y vendía luego los productos terminados. Perdóname, José Luis, que dije sin interrupciones y te voy a interrumpir con relación al tema que estás tratando de Refidonza. Uno de los más grandes problemas, por lo menos que uno ha escuchado a grandes expertos en la materia decir sobre esta refinería, es la baja capacidad de almacenamiento que tiene. Exactamente. No tenemos reserva estratégica. Exactamente. Apenas son una cantidad de galones de combustible, ya sea de crudo o sea de combustible terminado. Así es. Es muy pequeña la capacidad que tiene esta refinería, que se pensó que cuando se hizo el acuerdo con PDVSA, cuando se le vendió una parte de las acciones a PDVSA, precisamente lo que venía con la refinería era una ampliación y una modernización de esas instalaciones. Eso nunca ocurrió. Decía ahora el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, cuando daba información sobre la transacción, que realmente la negociación con PDVSA lo que le habría puesto sería como una especie de grillete a la refinería, que no la dejaba avanzar. No, y le quitó autonomía, sí, que para mí es lo más importante. Y yo sé de paso ahora que Nayib toca ese tema, porque ahora Nayib, Rosendo, Julieta, Aníbal, Felipe, la República Dominicana tiene que sincerizarse, como he dicho yo siempre, consigo misma y definir cuál es el plan, qué queremos establecer. Nayib ha tocado un tema que a mí me ha resultado siempre interesante. Nosotros carecemos de capacidad de una reserva estratégica larga, lo suficientemente larga, incluso que nos permita hacer negocio. Cuando el petróleo estuvo en sus puntos más bajos durante la pandemia, ¿sabe qué estaban haciendo los países superproductores? Estaban pagando por espacio. Nosotros ni siquiera nos pudimos beneficiar de eso en un área donde el crudo estaba rodando, los barcos, los depósitos flotantes, como terminó, por cierto, convertido el Knock Nevis, aquel barco que era el más grande del mundo, que terminó convertido en depósito flotante sin moverse. Nosotros ni siquiera teníamos esa capacidad. Es decir, ahora hay que planificar qué nos conviene, qué nos compete, y si tenemos la necesidad de buscar socios, es el momento de ir planificándolo. Pero mira, la refinería dominicana ha tenido su historia. Primero era la Shell. Yo insisto. Hablé, gracias por decirlo, José Luis, hablé temprano del desastre de esa refinería, que no refina nada, que no es dominicana, ni produce
nada de petróleo. Eso lo que hay que hacer es venderlo. Si es que aparece alguien que la compre, por lo menos el terreno, qué sé yo, porque lo demás no sirve. Y esa refidonza, para lo único que ha servido es para que desde ella, hacia ella y de ella hacia afuera se hayan botado miles de millones de pesos y dólares. Mira, lo primero fue que esa compañía fue sobrevaluada en la negociación con PDVSA. El compromiso de PDVSA era hacer una serie de inversiones que nunca hizo en la pero si República vendimos caro, Dominicana. vendimos bien. Óyeme, no, pero fue un gran negocio que hizo la República Y si Dominicana. compramos barato, fue buen negocio también. Nos vendimos caro y compramos barato. Exactamente. Vendimos caro, eso ocurrió igual con los créditos de Petrocaribe. Sí. O sea, y hay que Estaban en decir- remate. Bueno, Ahora. el mejor negocio que ha hecho la Eso es República verdad. Dominicana fue con los créditos, con los préstamos de Petrocaribe. Ahora yo Y digo el lo peor que siguiente, hizo PDVSA, que compró caro y ahora tuvo que vender más barato. vender más barato. Pero ¿por qué vende más barato? Vende más barato porque la compañía, que es la compañía dominicana, que pienso que está vinculada a la familia Risset, es la que hace de intermediación con el tema de los bonos y cubre los intereses de la deuda soberana que tiene Venezuela en los mercados internacionales. Hay una situación. Porque esa es la transacción. Ahora, escúchame, ¿qué yo quiero decir con el tema de la refinería? Señores, la refinería, el gran negocio de la refinería es tener una marca, porque la refinería lo que hace es ser la intermediadora Sí. de las importaciones de combustible. Y no es que no pueda Y lo que hacerlo, hace es que haga lo encarece, otro. encarece los costos. La refinería aquí no refina ni siquiera ya No. el 5% del consumo de Que ahí combustible de la volvemos. República Dominicana. Ahí volvemos al potencial que hemos desaprovechado y que estamos perdiendo. Estamos en una de las zonas del mundo, señores, donde más refinerías de alto volumen están concentradas. Obvio, el petróleo, dependiendo del momento que se viva, como todas las materias primas, sube, baja, dependiendo de los ciclos. Los ciclos altos generan unos grandes márgenes de ganancia y suelen producir una gran inversión en las tecnologías de otras energías y demás. Cuando el petróleo comienza a bajar, hace pues más factible, y como pasó en los Estados Unidos, que el precio subió tan alto que hizo fácil que se generara la tecnología del fracking. Al utilizarse, se inundó el mercado de petróleo, incluso en un momento Estados Unidos dejó de comprar a muchos de sus surtidores en el área del Caribe, y eso generó entonces una baja mayor todavía de los precios. Pero lo que hay es que decidir qué nos conviene. ¿Tú sabes dónde depositaba el crudo que refinaba la refinería dominicana de petróleo? En los tanques que estaban aquí en Punta Torrecilla. Oye. ¿Cuántos años tú tienes que no ves esos tanques? Ahí era No que estaban olviden este dato, a propósito inclusive de lo que José Luis acaba de decir de Estados Unidos. Bueno, la reserva más grande del mundo, la reserva petrolera, la tiene precisamente Estados Unidos, que no utiliza su reserva, inclusive prefiere comprar petróleo y no usar el que tienen sus reservas. Sí, de hecho, es parte, yo diría, don Álvaro, de su estrategia geopolítica sine qua non. Eso no varía. Incluso en un momento, Rosendo, ¿tú te acuerdas? En Estados Unidos se pasaron más de 30 y pico de años, don Álvaro Rosendo, Nayib, sin construir refinerías. Prácticamente la construcción de refinería en un momento cesó. Se quedaron con la misma capacidad de refinamiento y, como dice don Álvaro, prefirieron adquirir, sobre todo tras la crisis de 1973, Mira, petróleo en México y petróleo en Venezuela. Cuando Eso el lo embargo- activaron, lo conceptualizaron y lo desarrollaron más ampliamente, porque siempre lo han tenido, pero en la Guerra Fría, cuando llegaron a pensar que podía haber una guerra nuclear, ¿verdad? Y si no nuclear, por lo menos una guerra de gran alcance y de gran ejecución. Y por lo tanto, ahí en la Guerra Fría, década de los años 60, 70 y 80, fue que llevaron a cabo ese abastecimiento tremendo de reservas. Por último, diríamos, y para de alguna manera ajustar y aterrizar esta tremenda reflexión con la asistencia de nuestros estimados compañeros, primero lo primero, el Estado tiene que definir qué va a hacer, qué quiere hacer, qué necesita para hacerlo. Nos vamos a convertir en un hub, vamos a competir por un espacio
en el Caribe, dentro de todas las áreas de refinamiento que hay, lo cual no es fácil, se necesitaría de un socio, hay que decirlo, con unos niveles de capital y unos niveles de entrada altísimos, eso es lo primero. Lo segundo, le vamos a sacar provecho entonces a lo que durante tanto tiempo hemos ignorado en la industria petroquímica y darle a la República Dominicana, ya sea por inversión mixta o privada, la capacidad de refinar y tener productos terminados, léanse, lubricantes, aceites, las gasolinas, todos los derivados del crudo, ya sea para fines del mercado interno, y si eso es rentable, o en su defecto, simplemente entender que solo vamos a tener, como muy bien decía Felipe, un intermediario que recibe a nombre del país de su cuota petrolera y que luego intermedia entre los actores privados, pero que sí lo va a hacer. Tiene que hacerlo con unas reglas de juego claras, diversificadas, en un mercado abierto que no se quede en oligopolio, donde hay que romper vicios del pasado. Es un país que necesita asfalto, es un país que necesita todos los derivados, incluyendo los plásticos, las resinas, el engrudo, todo cuanto sale del petróleo todavía forma parte de lo que necesitamos en nuestro país para seguir construyendo nuestro camino al desarrollo. Pero tenemos que decidir cuál es nuestro norte. El barco que no tiene rumbo fijo no sabe qué viento le es favorable. Ojalá que la recompra a un precio muy módico, diría yo, y ventajoso, como decía Felipe, coincidía en Nayib, de la propiedad de la refinería, permita hacer un primer paso. ¿Pero hacia dónde? Bueno, más adelante imaginamos que desde el doctor Aguilera, pasando por algunas autoridades, y ni hablar el presidente de la República, Luis Abinader, tendrán un plan trazado para establecer cuál es el norte que buscamos en una política autónoma en términos de energía, en términos de hidrocarburos, para la conveniencia de nuestro mercado y de nuestro medio ambiente. Llévatelo, Cundo.